Hola, bienvenidos. Ya hemos visto en nuestro estudio escatológico las generalidades. Ya vimos cómo Dios dividió el tiempo. Y ahora vamos a ver el calendario profético de Dios. Vamos a ir siguiendo paso a paso en este estudio todo este esquema, el que he llamado el calendario profético de Dios. Lo iremos viendo en diversos videos que deben ser seguidos secuencialmente para poder ser comprendidos. Bien, lo primero que quiero recomendar antes de comenzar estos videos es aconsejarles que puedan ustedes adquirir este material. El libro Eventos del Porvenir, Estudios de Escatología Bíblica por J. D. White Pentecost. Excelente material. Muchas de las cosas que vamos a estudiar en este video son extraídas de este libro y es algo que todo estudiante de la Biblia debe tener en su biblioteca. Bien, el calendario profético de Dios. En este primer video al respecto vamos a estudiar la era presente. O sea, la primera parte de nuestro esquema es la era presente, que está dividida por un evento importantísimo, la cruz, la crucifixión de Cristo. Al morir Cristo, Él dividió el tiempo en dos etapas, la era de la ley y la era de la iglesia o del Espíritu Santo. Antes de la cruz está la era de la ley y después de la cruz está la era de la iglesia o del Espíritu Santo. Entonces vamos a estudiar en qué consiste esta época que corresponde a las 69 semanas de Daniel y corresponde a Apocalipsis 1 al 3. Primero, con la muerte de Cristo, entonces se divide el tiempo en la era de la ley y la era de la gracia o del Espíritu, o también la era de la iglesia. Vamos a hacer un recorrido rapidito por el Antiguo Testamento. Antes de la muerte de Cristo, todo el Antiguo Testamento corresponde a la era de la ley. Aquí se encasilla el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los Salmos, el Éxodo y entrada a la tierra prometida, donde comienzan los libros históricos, Josué, Jueces, Ruth y el libro de Samuel y de Reyes. También vemos el primer reinado de David y Salomón, donde se encasían segundo libro de Samuel y primero de Reyes, Proverbios, Cantares y Eclesiastés por el rey Salomón. Y vemos que luego aparecen los profetas, cuando el reino se divide en norte y sur. Primero profetizan Amós, Oseas y Miqueas, y se da el libro de Segunda de Reyes. Vemos el exilio del norte hacia Siria, donde están los profetas Isaías, Jonás, Sofonías, Nahum y Habacuc. El exilio del sur a Babilonia, donde están los tres principales profetas, Ezequiel, Jeremías y Daniel, y un profeta menor, Abdías, y el regreso a Jerusalén, narrado en Ageo, Zacarías, Joel y Malaquías. En el posexilio entonces se narran los libros de Esther, Esdras y Nehemías y se dan las crónicas. Este es nada más un panorama de lo que fue la era de la ley o lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Luego es necesario que nosotros entendamos un panorama rápido de lo que es el libro de Daniel, que también corresponde a la era de la ley y nos narra básicamente la historia no solo judía, sino del pueblo gentil desde los ojos de Daniel. ¿Cómo concibió Daniel esta visión del tiempo? Entonces, primeramente, él vio una estatua que está constituida de 5 materiales. La cabeza de oro, el pecho de plata, el abdomen de bronce y los pies de hierro, las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro. Y una roca gigante que derriba la estatua. Junto con eso, Daniel también vio unos seres extraños, unas bestias, que uno era un león con alas, otro era un oso que tenía un hombro más alto que el otro y huesos en la boca, un carnero y un cabrito que lucharon, un leopardo con alas y una terrible bestia que no tenía forma. Esta terrible bestia también tenía 10 cuernos y en medio de esos cuernos un cuerno pequeño. Porque como mencioné en mi primer video, no vamos a desarrollar Daniel, sino solo Apocalipsis. Voy a explicar solamente que las bestias corresponden a cada parte de la estatua. La parte 1 y el león corresponden al reino de Babilonia. El oso y la parte de plata corresponden al imperio medo-perso.
El leopardo y el bronce corresponden a Grecia, y la bestia terrible y el hierro corresponden a Roma. Roma se dividió en dos partes, por eso hay dos pies y hecho de dos metales, ¿verdad? La Roma de Occidente y la Roma de Oriente. Entonces esos reinos divididos están demostrados en el monstruo de 10 cuernos. Y ese cuerno pequeño que vemos ahí es el anticristo. Y la roca representa el reinado de Cristo, la segunda venida. Daniel, mis hermanos y hermanas, profetizó correctamente toda la historia antes de la crucifixión, por revelación divina y profecía de parte de Dios. Entonces volvemos a ver que al morir Cristo, la era de la ley se acabó y comenzó la era de la gracia o era del Espíritu Santo. ¿En qué consiste esta era? Esta era comienza con Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia y nos llenó por primera vez. Ahí es cuando Cristo, antes de Pentecostés, nos dio la gran comisión, pero con el bautismo del Espíritu Santo nos dota del poder para cumplirla. ¿En qué consiste la gran comisión? Ya la conocemos nosotros de Mateo 28. Y por tanto, y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, en esta era que somos bautizados con el Espíritu Santo, estamos cumpliendo la gran comisión. Vamos a los lugares, hacemos discípulos, los bautizamos y les enseñamos lo que es la doctrina cristiana. En esta era nosotros estamos evangelizando, nosotros estamos salvando a la gente con el mensaje de Jesús. Es la era presente, es la era de la iglesia. También en esta era estamos viviendo lo profetizado en Mateo 24. Incendios, pandemias, destrucción mundial, terremotos, que son las señales de la segunda venida de Cristo. En esta era nosotros estamos viendo las señales del inminente regreso de Jesús. Y también estamos viviendo Mateo 25, donde somos vírgenes, vírgenes sensatas y vírgenes insensatas. ¿Quiénes son las insensatas? Aquellas que no se están preparando para el regreso del Señor. ¿Y quiénes somos los sensatos? Los que nos estamos preparando para el regreso del Señor. Entonces, en esta era, el Espíritu Santo está gobernando a la iglesia para hacer la gran comisión, mientras las señales se cumplen y nos preparamos para el regreso inminente de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. En esta era tenemos una revelación profunda de quién es Cristo, y aquí se enmarca Apocalipsis 1. Aquí ya no vemos a Jesús como un carpintero de pies sucios que caminaba largos recorridos para predicar, sino que vemos a Jesús entronado como Dios y Señor, Rey de Reyes y Padre eterno. Entonces, en esta era también tenemos a un Jesús que está en el cielo, y cada una de las revelaciones de Apocalipsis 1 tiene un significado. Los 7 candeleros, que son estos que vemos aquí, representan a la iglesia, a las comunidades de Asia Menor, y el oro significa su calidad y su santidad. El vestido o túnica largo que Jesús utiliza, que aparece en Apocalipsis 1, representa el sacerdocio, a Cristo como sacerdote. El cinturón de oro con el que se ciñe Cristo representa la realeza, representa que Cristo es rey. Su cabello blanco, ¿verdad? Que ya no es cabello negro, sino que Cristo es de cabello blanco, sugiere la eternidad y la dignidad del Hijo del Hombre, Jesús. Los ojos de fuego, que en esta imagen no se miran muy bien, pero Jesús tiene ojos de fuego, indican la ciencia divina para ver, sondear los corazones y juzgarlos. Los pies de bronce, un bronce refulgente y bruñido, significan que muestran que Él está firme en el camino y que camina con estabilidad y seguridad. Su voz es como un estruendo de muchas olas y revelan la majestad y el poder de Cristo. En su mano tiene 7 estrellas, que podemos ver en esta imagen. Tiene 7 estrellas que representan a los 7 ángeles o coordinadores que guardan las comunidades. Y de su boca sale una espada de 2 filos, que representa el poder de la palabra, que es cortante para dar vida o para condenar. Y su rostro resplandece como el sol, ya que sugiere la transfiguración, la gloria y la presencia de Dios en Jesús, a quien le ha conferido autoridad y plenitud.
Entonces, en esta era nosotros tenemos una revelación completa de quién es Cristo, del Cristo entronado, la persona que dirige el cielo. También esta es la era de las 7 iglesias. En Apocalipsis 2 al 3 se escriben 7 cartas para las iglesias, las comunidades que existían en Asia Menor, ordenadas en este mapa en orden. El apóstol Juan empezó a escribirlas en orden de U, como podemos ver aquí. La primera escrita a Éfeso, la segunda a Esmirna, la tercera a Pérgamo, la cuarta a Tiatira, la quinta a Sardis, la sexta a Filadelfia y la séptima a Laodicea. Esta era presente entonces corresponde a los capítulos 1 al 3 de Apocalipsis. Y esas 7 cartas no solo aplican a esas iglesias en específico, sino que son también para nosotros hoy. Para poderlas analizar tendría que hacer un video solo de las iglesias, pero aquí quiero ponerles este cuadro que resume exactamente el significado de estas iglesias. Como dato interesante, cada una de las iglesias corresponde a una de las parábolas que están en Mateo. ¿Cómo entonces deberíamos estudiar las iglesias? Deberíamos leer las 7 parábolas, juntarlo con las 7 iglesias y juntarlo con las cartas del Nuevo Testamento para entender lo que Jesús quiso decirle a las iglesias. No solo a ellas como comunidad, sino también a nosotros hoy. Entonces, a Éfeso se le conoce como la iglesia que falta el primer amor. Y también es el tiempo de siembra, organización y evangelismo. Fue la primera iglesia, por así decirlo, en épocas. Y le corresponde la parábola del sembrador. A la iglesia de Esmirna se le llama la iglesia sufrida. Le corresponde la parábola del trigo y la cizaña. Y está caracterizada por la persecución del enemigo. En este caso es la época en que Nerón persiguió a la iglesia. Pérgamo corresponde a la semilla de mostaza y es la iglesia mundana que mezcló la sana doctrina con la mala. Ahí hubo alianzas mundanas y gran crecimiento externo. Es cuando la iglesia ya se volvió romana. Tiatira corresponde a la iglesia idólatra con religión externa y corresponde a la parábola de la levadura con la dominación papal y la corrupción doctrinal. Sardis es la iglesia con doctrina definida. Es una profesión vacía y un surgimiento de la iglesia combinada con el Estado. Le corresponde el tesoro escondido. Y Filadelfia es la perla de gran precio, la iglesia que será raptada, la iglesia verdadera, la de los últimos tiempos. El gran avivamiento que se sufrió hace siglos corresponde a la iglesia de Filadelfia. Y la Odisea, que es la iglesia apóstata, le corresponde la parábola de la red. Y es la iglesia que tiene un pueblo tibio. Esta es la iglesia lamentablemente de nuestra época. Vivimos en la época de la Odisea. Es necesario entonces para entender esta era que estudiemos las 7 cartas por separado y extraigamos el mensaje que el Espíritu Santo quiere darnos a nuestra conciencia junto con estas parábolas. Entonces, recapitulando esta primera parte del calendario profético de Dios. Esta era está marcada por la muerte de Cristo en la cruz. Antes de la cruz, entonces se vivía el Antiguo Testamento y se debe estudiar el libro de Daniel. Llamamos a este tiempo la era de la ley. La era de la ley. Después de la crucifixión de Cristo vivimos entonces en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el único libro de la Biblia que no se ha terminado de escribir. ¿Por qué? Porque son los hechos del Espíritu Santo y los hechos de la iglesia. Vivimos en el Nuevo Testamento, vivimos en el Evangelio, en el momento de la gracia y vivimos en el tiempo de Apocalipsis del 1 al 3, la era de la iglesia o la era del Espíritu Santo, viviendo en este preciso momento Mateo 24 y 25. Antes de que nosotros entendamos bien todo el calendario profético de Dios, necesitamos entonces entender esta era. Y como recapitulación, se deben estudiar las 7 iglesias, se debe entender la revelación del Cristo resucitado, ascendido y entronado. Se debe entender que la iglesia está llena del Espíritu Santo cumpliendo la gran comisión,
viendo las señales del fin y siendo como las vírgenes prudentes, entender que la muerte de Cristo dividió el tiempo en la era de la ley y la era de la gracia, entender el panorama profético de Daniel, donde él descubre toda la historia antes de la muerte de Cristo, y entender que el Antiguo Testamento corresponde a la era de la ley. A esto nosotros entonces llamamos la era presente.